Hoy veremos un caso de principios del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Estados Unidos. Mabel Page nació en Boston el 14 de diciembre de 1862. Pasó sus primeros años en un entorno cómodo y disfrutó de una crianza estable. Cuando tenía 20 años se comprometió, pero la relación terminó antes de que pudiera celebrarse la boda. Se creía ampliamente que la oposición de la familia había influido en la decisión. Su exprometido finalmente dejó Boston y nunca regresó para reanudar el contacto. Después de esto, Mabel nunca se casó y para 1904 tenía 41 años y vivía con su padre y su hermano en Weston, un pequeño pueblo al oeste de Boston, en una propiedad que su padre, el señor Edward Page, poseía desde 1884. A principios del siglo XX, Boston era una de las ciudades más consolidadas e influyentes de Estados Unidos. Sus calles estaban llenas de vehículos tirados por caballos, tranvías eléctricos y una población en crecimiento atraída por la industria y el comercio. La ciudad combinaba las antiguas tradiciones de Nueva Inglaterra con una rápida modernización. Su puerto estaba lleno de actividad marítima y sus fábricas empleaban a miles de trabajadores. Barrios elegantes se encontraban junto a distritos de inmigrantes densamente poblados, creando una ciudad marcada tanto por la riqueza como por el cambio social. Justo más allá de la ciudad se encontraban pueblos como Weston, que eran más tranquilos y rurales, donde las familias más acomodadas a menudo buscaban alejarse de la congestión y el ruido de la vida urbana. Los Page alguna vez disfrutaron de un estilo de vida muy acomodado. El señor Edward Page había ganado mucho dinero comerciando con acero y hierro y había vivido en la elegante Commonwealth Avenue de Boston, mientras mantenía la propiedad de Weston como un refugio campestre. Sin embargo, una serie de inversiones fallidas en ferrocarriles del sur había erosionado su fortuna. Para principios del siglo XX, la fortuna de la familia había cambiado por completo. El señor Page estaba jubilado y gran parte del hogar dependía de los ingresos que ganaban sus hijos, Harold y Mabel. La carga había recaído especialmente sobre Mabel. Su madre había estado enferma durante varios años antes de su muerte en 1902 y la responsabilidad de manejar el hogar naturalmente recayó en ella. Fue un papel que aceptó sin quejas. Era una mujer que leía mucho, disfrutaba de la costura y el bordado, y se dedicaba casi por completo a cuidar de su padre y apoyar a su hermano menor. El jueves 31 de marzo de 1904 comenzó como cualquier otro día. El hermano de Mabel, el señor Harold Page, salió temprano de la casa para tomar el tren hacia Boston, donde trabajaba para el ferrocarril de Boston y Albany. Poco después de las 10 en punto, el señor Edward Page partió hacia el cercano Auburndale. Alrededor de las 10:30, la sirvienta de la familia, la señorita Amy Roberts, también se preparó para salir, con la intención de pasar el resto del día visitando a sus amigos en la ciudad de Cambridge. Antes de irse, la señorita Roberts le pidió a Mabel si podía darle algo de dinero. Mabel accedió y le dio 25 centavos y mientras la sirvienta le agradecía, notó que aún quedaba un billete en el monedero. La sirvienta se había ido a las 10:30, lo que significaba que Mabel Page estaba sola en la casa. Aunque Weston estaba a poca distancia de Boston, conservaba gran parte de su carácter rural. La residencia de los Page estaba retirada de la carretera entre pinos y no tenían vecinos inmediatos. Un visitante podía acercarse a la puerta principal sin llamar la atención, y si alguien dentro pedía ayuda, era poco probable que sus gritos se escucharan más allá de la propiedad. Aproximadamente a las 11 en punto, Henry Maynard llegó con la entrega semanal de lavandería. Mabel abrió la puerta, recibió el paquete, pagó la cantidad adeudada y, después de una breve conversación, el señor Maynard continuó con su ruta. Alrededor de las 2 de la tarde, el señor Edward Page regresó de Auburndale. Sin embargo, no pudo entrar a la casa porque la puerta principal estaba cerrada con llave. Él esperaba encontrar a su hija en casa, así que caminó hacia la entrada lateral, y afortunadamente la puerta estaba sin seguro. Entró a la casa y llamó a Mabel, pero no recibió respuesta. Al entrar a la sala, vio una nota sobre la mesa de escribir y se preocupó bastante. La nota decía: «Acabo de enterarme de que Harold está herido y está en el Hospital General de Massachusetts. Me fui a las 12 en punto. Dejaré la llave de la puerta lateral delantera junto con la llave de la escalera del granero y llamaré por teléfono a la señora Bennet». Esto parecía ser un mensaje bastante críptico y se preguntó por qué la puerta trasera no había sido cerrada con llave si Mabel se había ido a Boston. Luego buscó en los lugares mencionados en las notas, pero la llave no estaba por ningún lado. Ahora cada vez más ansioso, el señor Page subió las escaleras.
Al llegar al descanso fuera del dormitorio de su hija, miró por el vano de la puerta. Para su horror, vio a Mabel tendida e inmóvil en el suelo y estaba vestida como si se hubiera estado preparando para salir. Incluso su sombrero seguía puesto en su cabeza. Por unos momentos simplemente se quedó mirando, incapaz de comprender la terrible escena frente a él. Luego salió corriendo y le pidió a un transeúnte que fuera a la casa cercana de la señora Bennett, una de las pocas vecinas que tenía teléfono. Desde ahí se hicieron llamadas telefónicas al Dr. Horace P. Frost, así como a la estación de policía local. El oficial McAuliffe llegó pronto y el señor Page lo llevó al cuarto de Mabel para que pudiera ver el cuerpo. El oficial notó que la mujer fallecida estaba tendida entre la mesa y la cama, y aunque vestida, le faltaba la falda. Vio que llevaba zapatos para caminar, un sombrero y un abrigo, y al mirar más de cerca, notó que había una herida larga y dentada en el cuello de la mujer. El Dr. Frost fue el siguiente en llegar y con el oficial presente examinó el cuerpo. Luego mandó llamar al médico forense del distrito, el Dr. Julian Meads. No tardó mucho en llegar el Dr. Mead, y cuando vio el cuerpo se concentró en las heridas de la garganta. No desvistió a la mujer fallecida ni realizó un examen detallado y pronto llegó a la conclusión de que Mabel Page había muerto por su propia mano. Sin embargo, a pesar de esto, el Dr. Mead dejó instrucciones de que el encargado de la funeraria no comenzara el proceso de embalsamamiento hasta que él regresara al día siguiente para realizar una inspección más detallada. Satisfecho de que nada más requería su atención inmediata, se fue. Más tarde esa noche, el encargado local de la funeraria, el señor John Bruce, comenzó a preparar el cuerpo de Mabel para el entierro. Mientras le quitaba la ropa, hizo un descubrimiento horripilante. Las heridas en su garganta eran solo parte de la historia. Ocultas bajo sus prendas había heridas punzantes en el pecho, el abdomen y la espalda. Una de ellas había perforado profundamente su corazón, y para él era obvio que Mabel Page había sido asesinada. Al darse cuenta del terrible significado de lo que había encontrado, el señor Bruce detuvo inmediatamente su trabajo y alertó a las autoridades. Para cuando la verdadera naturaleza del crimen quedó clara, ya se habían perdido más de 24 horas. En lugar de preservar la casa como escena de una investigación por asesinato desde el principio, se perdió un tiempo valioso, ya que los médicos creían que estaban tratando con el caso de una mujer que había muerto por su propia mano. La investigación fue entonces entregada a la policía del distrito de Massachusetts. Los detectives llegaron a Weston y comenzaron a examinar la casa. Mientras lo hacían, salieron a la luz descubrimientos curiosos. Cerca del cuerpo de Mabel yacía un pequeño trozo de papel arrancado del mismo bloc de notas en el que ella había escrito las notas del hospital. En él estaba escrito a lápiz una dirección sencilla: J. L. Morton, Charlestown, Massachusetts. El descubrimiento de esta segunda nota solo profundizó el misterio. Los detectives intentaron de inmediato identificar al misterioso J. L. Morton de Charlestown, pero todas las investigaciones terminaron en fracaso. Nadie con ese nombre pudo ser relacionado con la dirección, y ni el señor Edward ni el señor Harold Page habían escuchado jamás que Mabel mencionara a alguien llamado señor Morton. Parecía una pista extraña para dejar junto al cuerpo de una víctima, pero nadie pudo explicar su propósito. Los investigadores intentaron reconstruir la última hora de Mabel. La evidencia médica sugería que ella solo había comido un almuerzo ligero poco antes de su muerte, mientras que la redacción de la nota que dejó para su padre convenció a los investigadores de que la había escrito solo unos minutos antes de ir a cambiarse, mientras se preparaba para salir de la casa rumbo a lo que creía sería un viaje apresurado al Hospital General de Massachusetts. Estaba de pie en la sala mientras escribía el mensaje. Ella habría podido ver el reloj del pasillo que estaba a solo unos pasos, y los detectives llegaron a la conclusión de que sabía exactamente qué hora era cuando escribió «Me fui a las 12». Combinado con la declaración del chofer de la lavandería, Henry Maynard, la evidencia acotó el momento del asesinato a un intervalo relativamente pequeño, alrededor del mediodía. La policía estatal pronto descartó a todos los miembros de la casa de los Page, ya que numerosos testigos confirmaron los movimientos del señor Edward Page en Auburndale antes de su regreso poco después de las 2, y los compañeros de trabajo contaron cómo Harold permaneció en su trabajo en Boston durante todo el día, mientras que la señorita Amy Roberts pudo probar su presencia en Cambridge. La policía estaba segura de que ninguno de ellos pudo haber regresado a la casa y cometido un asesinato. La policía ahora estaba convencida de que Mabel Page había muerto a manos de un intruso desconocido. Después de entrevistar a varios jóvenes, la atención comenzó a centrarse en un joven viudo desempleado llamado Charles Louis Tucker.
Cuando fue interrogado, el señor Tucker declaró que había pasado el día cerca del puente Weston, aproximadamente a media milla de la residencia de los Page. Afirmó haber visto a trabajadores viales y carpinteros cerca e insistió en que nunca había ido a la casa de los Page. Admitió que alguna vez tuvo un cuchillo de caza, pero negó seguir teniéndolo. Al no poder contradecir sus declaraciones, los investigadores lo dejaron en libertad. Sin embargo, a la mañana siguiente, los periódicos publicaron la fotografía del señor Tucker como posible sospechoso, y esa publicación produjo un avance inesperado. En la ciudad cercana de Quincy, un comerciante de pescado llamado Arthur J. Woodward reconoció la foto del joven e informó a los detectives que el señor Tucker había viajado con él en sus carretas de pescado el día del asesinato. Más importante aún, después de que el señor Tucker se bajó de las carretas, el señor Woodward descubrió una funda vacía de cuchillo de caza de cuero justo donde el pasajero había estado sentado. Cuando los detectives examinaron la funda, notaron algo inusual. Un extremo tenía marcas de mordidas distintivas, como si alguien la hubiera sujetado firmemente con los dientes. Las impresiones eran lo suficientemente claras como para preservar la forma de los dientes individuales. Mientras tanto, los oficiales revisaron las declaraciones anteriores del señor Tucker sobre haber visto obreros cerca de la propiedad de los Page. Descubrieron que los obreros y carpinteros que el señor Tucker había dicho haber visto habían terminado su trabajo y se habían ido del área a las 12 en punto. Esto significaba que la afirmación del señor Tucker de que los había visto durante la tarde no podía ser cierta. Lo llevaron de regreso a la estación de policía para más interrogatorios y los oficiales registraron su casa. Dentro de uno de sus abrigos, hicieron otro descubrimiento importante. Ocultos en el forro había fragmentos de un cuchillo de caza roto, y era evidente que alguien había intentado destruirlo, al romper la hoja en pedazos y también había intentado limar el nombre del fabricante. Durante la búsqueda, los oficiales también recuperaron un alfiler decorativo que llevaba un emblema canadiense. Al ser interrogado de nuevo, el señor Tucker no ofreció explicaciones reales y solo dio respuestas vagas. La investigación dependía cada vez más del examen científico, un enfoque que aún era relativamente poco común en los casos de asesinato de principios del siglo XX. Los expertos compararon la hoja rota con las heridas encontradas en el cuerpo de Mabel Page y concluyeron que los fragmentos provenían de un cuchillo de caza de un solo filo, lo cual era consistente con el arma homicida. Cuando se unieron las piezas, formaron el tipo de hoja capaz de producir las heridas mortales. La atención también volvió a la funda de cuero encontrada por Arthur Woodward. Especialistas dentales compararon las marcas de mordida impresas en el cuero con moldes tomados de los dientes del señor Tucker. Concluyeron que las impresiones correspondían estrechamente con su patrón dental, proporcionando lo que los fiscales consideraron como otro vínculo contundente entre el sospechoso y el arma. Otros trabajos forenses reforzaron la teoría de la fiscalía. Un examen microscópico de las fibras recuperadas de la ropa de Mabel reveló rastros que coincidían con las alfombras de otras partes de la casa de Page, no solo del dormitorio. Ahora los investigadores creen que el ataque no ocurrió exactamente donde se encontró el cuerpo. En cambio, ahora pensaban que Mabel había sido agredida en otro lugar antes de ser llevada al dormitorio, donde el asesino intentó montar la escena para que pareciera que ella había muerto por su propia mano. El misterioso papel con el nombre de J. L. Morton también cobró una nueva importancia. Peritos calígrafos lo compararon con cartas que había escrito el señor Tucker y creyeron que el mensaje había sido escrito por él. Con base en las pruebas acumuladas, Charles Louis Tucker fue acusado formalmente del asesinato de Mabel Page. El caso atrajo un interés público extraordinario. Los periódicos informaron que la esposa del señor Tucker se había ahogado unos años antes del asesinato de Mabel Page, lo que lo había dejado viudo. Algunos informes simplemente presentaron esto como una tragedia familiar, mientras que otros cuestionaron si había algo más detrás de su muerte, aunque no había pruebas de que el señor Tucker hubiera estado involucrado o de que fuera algo distinto a un accidente. La prensa y el público parecían seguir cada novedad. El asesinato de una mujer tranquila de mediana edad, en la aparente seguridad de su propio hogar, había conmocionado a los lectores de toda Nueva Inglaterra, mientras que la inusual mezcla de pruebas circunstanciales y la ciencia forense emergente aseguraron que cada nuevo descubrimiento recibiera una cobertura destacada. Cuando finalmente comenzó el juicio en East Cambridge, la sala del tribunal estaba llena todos los días. El fiscal general Herbert Parker encabezó la acusación, mientras que James Barhay lideró la defensa del señor Tucker. Ambas partes habían pasado meses preparando testigos expertos en medicina, caligrafía, odontología y análisis forense, haciendo que el proceso fuera uno de los juicios por asesinato más científicamente complejos en la historia de Massachusetts.
La fiscalía argumentó que el señor Tucker había ideado un engaño relacionado con un hospital para poder entrar a la residencia de los Page. Luego, Mabel, creyendo que su hermano había resultado herido, escribió una nota para su padre y, poco después, el señor Tucker la asesinó con un cuchillo de caza, robó el dinero que ella llevaba y trató de disfrazar el crimen dejando la falsa nota de Jade L. Morton junto al cuerpo. Dijeron que el señor Tucker estaba familiarizado con la distribución de la casa, ya que anteriormente había conocido al hermano de Mabel Page, Harold. A los miembros del jurado se les mostró la hoja de cuchillo reconstruida, la funda de cuero, fotografías de las heridas, comparaciones de escritura y el alfiler ornamental canadiense que se recuperó durante la investigación. La defensa atacó cada una de las pruebas individualmente. El señor Tucker negó haber entrado alguna vez a la casa de los Page e insistió en que los fragmentos del cuchillo, la funda y las pruebas de escritura habían sido malinterpretados o interpretados incorrectamente. Los testigos intentaron cuestionar la propiedad del alfiler de corbata, mientras que los expertos llamados por la defensa pusieron en duda algunas de las conclusiones científicas de la fiscalía. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que todas las circunstancias apuntaban en la misma dirección, que el señor Tucker había estado cerca de la escena, que sus relatos sobre sus movimientos ese día habían sido contradichos, que los fragmentos del cuchillo coincidían con el arma homicida y que la funda tenía impresiones consistentes con sus dientes. También estaban las misteriosas notas de J. L. Morton, que parecían haber sido escritas por él. Después de escuchar semanas de testimonios, el jurado se retiró para deliberar su veredicto. 8 horas después regresaron y declararon a Charles Louis Tucker culpable de asesinato en primer grado. Sin embargo, la condena de Charles Tucker no cerró el caso de inmediato. Sus abogados apelaron el veredicto y solicitaron un nuevo juicio, argumentando que las pruebas en su mayoría circunstanciales y el llamado testimonio de expertos de la fiscalía eran insuficientes para respaldar una condena por asesinato. Las apelaciones finalmente fracasaron y se presentó una última solicitud de clemencia al gobernador de Massachusetts. A pesar del gran interés público y de miles de firmas que pedían que su sentencia de muerte fuera conmutada, el gobernador se negó a intervenir. En la mañana del 12 de junio de 1906, Charles Louis Tucker fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Charleston, manteniendo su inocencia hasta el final e insistiendo en que no tuvo nada que ver con el asesinato de Mabel Page. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan. Y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.